Igual 21, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Finalmente, después de casi 2 horas de intensa comunicación, se llegó a un difícil acuerdo. 1. Fuerza de ataque sorpresa. Cada bando contribuirá con 150 élites, cuya fuerza debe ser de nivel Chunin o superior. Será dirigido principalmente por Agoromo Chian, quien es el más entusiasta sobre este asunto y alberga un rencor personal contra Senju Tobirama, con Uchiha Smujin como su segundo al mando. Los dos liderarán la unidad personalmente. La distribución del botón de guerra se fija en partes iguales. 2. Fuerza de distracción frontal. Cada bando contribuirá con 1000 ninjas, formando un ejército aliado de 2000 hombres, que será comandado conjuntamente por Uchiha Tajima y un anciano de alto rango del bando Agoromo. Sorprendentemente, el ataque finito originalmente planeado se transformó en un asalto a gran escala. Tal vez sus ánimos se caldearon durante la discusión, o tal vez sintieron que ya que se estaba desplegando tanta fuerza militar, bien podrían convertir el acto en realidad. Los dos clanes inesperadamente compartieron el mismo pensamiento. Aprovechen esta oportunidad para dañar gravemente o incluso aplastar a la fuerza principal de Senju en las líneas del frente de un solo golpe. Si tiene éxito, las ganancias estratégicas serán mucho mayores que un simple ataque sorpresa. Por fin se llegó a un acuerdo. Los dos jefes de clan se dieron unas palmadas con fuerza, como para desahogar toda la energía que habían gastado en su discusión anterior. Inmediatamente después, sus rostros originalmente tensos fueron cubiertos instantáneamente por una capa de sonrisas falsas, como si esa feroz disputa nunca hubiera sucedido. Sin embargo, solo ellos mismos sabían que detrás de esas miradas aparentemente sinceras y amistosas, todavía podía ocultarse un resentimiento y una insatisfacción por esa mera participación del 10% de las ganancias totales. Uchiha Setsuna observaba todo lo que pasaba frente a él en silencio, mientras una frialdad escalofriante se elevaba en su corazón. Sabía bien que la llamada cooperación no era nada más que una conveniencia impulsada por el interés, mientras que la guerra a menudo era provocada por el odio enterrado en lo más profundo del corazón. En cuanto a la codicia y las conspiraciones, eran como un hilo invisible que recorría cada eslabón de todo el acontecimiento desde el principio hasta el final. Esta fue la ley eterna de supervivencia entre las diversas familias durante la era Sengoku. Pensando en esto, Uchiha Setsuna se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la orilla del río con pasos firmes. Decidió no prestar más atención a aquellas figuras de alto nivel que estaban ocupadas intercambiando cumplidos y despedidas hipócritas. En ese momento, lo que más le importaba era cómo ordenar rápidamente la mano de obra disponible para su despliegue y verificar cuidadosamente si las distintas herramientas ninja estaban completas y sin daños. Al mismo tiempo, también tuvo que hacer todo lo posible para entrar en su mejor estado de combate para enfrentar los desafíos venideros. Después de todo, no importaba cuánto se involucraran esos peces gordos y poderosos en batallas verbales e intrigas, los que realmente necesitaban dar un paso adelante, cargar contra las filas enemigas sin dudarlo y enfrentar la prueba de la vida o la muerte siempre eran ninjas de nivel inferior como ellos, que eran oscuros pero indispensables. Y el único objetivo claro e inquebrantable en el corazón de Uchiha Setsuna era tomar la cabeza de Senju Tobirama y usarla para obtener las generosas recompensas del misterioso sistema. Después de que terminó la aparentemente absurda discusión entre los altos mandos de los dos clanes junto al río, la verdadera acción comenzó a operar a gran velocidad en las sombras como un engranaje a cuerda. Más de 300 Chunin y élites superiores fueron convocados y reunidos silenciosamente, preparándose para ejecutar ese ataque sorpresa mortal. Al mismo tiempo, la reorganización y el despliegue de casi 2000 ninjas surgió como una corriente subterránea en los campamentos Uchiha y Agoromo. Con tal escalada de movimientos de tropas, sería imposible ocultárselo por completo al cercano clan Senju a menos que todos los ninjas responsables de la seguridad y la inteligencia de primera línea estuvieran muertos. Los venerables jefes de clan como Uchiha Tajima y Agoromo Chian eran muy conscientes de esto. Nunca esperaron que los engañaran por completo. Lo que querían era una diferencia horaria y la iniciativa.
Por lo tanto, cuando los ninjas de reconocimiento del clan Senju finalmente notaron la anormalidad y la información urgente voló de regreso al campamento Senju como una bandada de pájaros asustados, el tan esperado ataque atronador de las fuerzas aliadas Uchiha y Agoromo ya había sido lanzado primero. Ataque. No hubo una larga movilización previa a la batalla, solo el agudo silbido que perforaba el amanecer y los gritos de batalla que sacudían el cielo. 2000 ninjas, como una inundación descontrolada, se abalanzaron sobre las líneas de defensa del campamento del clan Senju desde múltiples direcciones. En un instante, las llamas de la guerra encendieron toda la zona. Swoosh, swoosh, swoosh. Densos kunais y shurikens, como una tormenta de acero, se tejieron en una red de muerte en el aire. Los rugidos de las etiquetas explosivas se sucedieron y las bolas de fuego de color rojo anaranjado devoraron fortificaciones rudimentarias y cuerpos desafortunados. La luz del ninjutsu iluminó cada rincón. Dragones de agua chocaron con bolas de fuego, muros de tierra se derrumbaron bajo los rayos y cuchillas de viento cortaron carne y tiendas. Gritos, rugidos, el sonido penetrante de armas chocando, el estruendo de las explosiones de ninjutsu, todos los sonidos mezclados, reproduciendo la sinfonía de guerra más común y a la vez más cruel de la era Sengoku. Uchiha Tajima, el jefe del clan Uchiha, pisó personalmente las líneas del frente desde el comienzo de la batalla. No estaba haciendo un espectáculo. Sabía bien lo que significaba una potencia de nivel jefe de clan, el prototipo del posterior Kage, en un combate cuerpo a cuerpo de esta escalada. Eran armas estratégicas que rompían el equilibrio. Su Sharingan carmesí de 3 Tomoe barrió fríamente el campo de batalla y, con una oleada de vasto chakra, el Senju ordinario, Chunin y Genin caían como hierba con cada movimiento que hacía, despejando zonas de vacío sangrientas. La eficiencia en el asesinato es la mayor misericordia en el campo de batalla, para el propio bando. ¿Cómo pudo Senju Butsuma tolerar que sucediera algo así? En el mismo momento en que Tajima mostró su poderoso poder, el jefe del clan Senju estaba furioso hasta el extremo. Su rugido ensordecedor ahogó todo el ruido en el campo de batalla. Uchiha Tajima. Tu único enemigo soy yo. Con eso, sin dudarlo, renunció al control de todo el campo de batalla, confiando temporalmente esta importante tarea a un anciano de confianza. Inmediatamente después, su cuerpo alto y poderoso fue envuelto en un creciente chakra, y como un carro gigante imparable, cargó directamente hacia Tajima. Solo se escuchó un estruendo que sacudió el mundo. ¡Bum! En un instante, dos fuerzas aterradoras del nivel de jefe de clan chocaron ferozmente de la manera más primitiva y brutal. Durante un tiempo, Chakra rodó violentamente como olas tormentosas, formando una onda de choque gigante claramente visible. Esta onda de choque fue como un violento huracán que arrasó sin piedad los alrededores y obligó a los guerreros de ambos bandos que luchaban en un radio de decenas de metros a retirarse. Y en este caos, las técnicas de liberación de agua y liberación de fuego originalmente entrelazadas también se desmoronaron en un instante. Las feroces trompas del dragón de agua y las ardientes llamas del dragón de liberación de fuego rápidamente lucharon entre sí, pero en un instante, ambas se disiparon en la nada. En un abrir y cerrar de ojos, el lugar donde se encontraban se convirtió en una aterradora tierra prohibida en la que nadie se atrevía a entrar fácilmente. Claramente, la intención de Butsuma era muy obvia. Inmovilizar firmemente a Tajima y nunca dejar que masacrara desenfrenadamente las vidas de miembros comunes del clan como un segador que cosecha almas nuevamente. En otros rincones del campo de batalla, la cruel lógica de la guerra se mostró en toda su plenitud. No existía nada del pedante entendimiento tácito de generaciones posteriores, como Jonin contra Jonin, Chunin contra Chunin, ni tampoco existía nada de la ridícula dignidad donde los fuertes desdeñan golpean a los débiles. La eficiencia y la supervivencia fueron los criterios únicos. Un veterano Uchiha Jonin, después de derrotar rápidamente a los Senju Chunin, frente a él, inmediatamente examinó el campo de batalla como un halcón. No buscaría otro oponente del mismo nivel con el que enfrentarse. Eso sería una pérdida de tiempo y un aumento del riesgo. Sus objetivos eran aquellos Senju escuadrones Genin que luchaban con valentía, se coordinaban bien o mostraban talentos especiales, como un control exquisito del chakra o tácticas flexibles. Una técnica de parpaleo corporal para acercarse, un destello de una espada o un ataque de rango B limpio y eficiente. Liberación de fuego.
Estas plántulas, que podrían haberse convertido en pilares de su clan o incluso en amenazas para los Uchiha en el futuro, perecieron entre unos pocos gritos cortos. Hacer esto fue extremadamente eficiente, aliviando rápidamente la presión sobre sus propias fuerzas Genin y creando una brecha en el poder de combate de base del enemigo. Lo más importante es que era seguro. El riesgo de matar a Genin era mucho menor que una lucha de vida o muerte con un oponente del mismo rango. Además, al ver esos rostros jóvenes, llenos de potencial y tal vez aún con un toque de inocencia pero rebosantes de odio, siendo extinguidos por sus propias manos, surgiría espontáneamente una retorcida sensación de logro y la satisfacción de cortar de raíz una futura amenaza. Para los Sengoku, los ninjas luchan por sobrevivir en medio de la sangre y el fuego. Esto no era una perversión, sino una elección táctica sabia e incluso necesaria. Maten a esos mocosos desagradables. No dejen escapar a ese mocoso que es bueno en la técnica de liberación de viento. Rugidos bajos resonaron uno tras otro en el campo de batalla donde la feroz batalla estaba en pleno apogeo. Esta guerra no tenía reglas propias. Era como una picadora de carne que funcionaba sin piedad y devoraba toda la vida. Su objetivo estaba lejos de ser la simple expulsión de los enemigos. La clave estaba en aniquilar completamente la fuerza efectiva del enemigo. Especialmente la necesidad de sacar de raíz a la generación más joven, que tiene un potencial infinito. Porque cada genin que caía en un charco de sangre tenía muchas posibilidades de convertirse en un renombrado Jonin del mañana. Y cada genio incomparable que era vigilado de cerca y eliminado cruelmente significaba eliminar un gran peligro oculto para las generaciones más jóvenes del propio clan. Justo cuando las fuerzas principales de ambos bandos estaban enfrascadas en una lucha de vida o muerte en el frente, un equipo de operaciones especiales de élite de 300 personas, dirigido personalmente por Agoro Mochian e incluido Uchiha Setsuna, como fantasmas, aprovechan la batalla caótica y ruidosa para separarse en secreto de la fuerza principal, y corrió a una velocidad asombrosa hacia la base trasera relativamente débilmente defendida del clan Senju. En ese momento, finalmente se asestó el golpe fatal y el amanecer de la victoria parecía estar al alcance. Los más de 13 élites liderados personalmente por Agoro Mochian ahora se habían despojado de sus ropas icónicas que representaban a sus respectivos clanes y todos se habían cambiado a trajes ninja de color negro intenso adecuado para operaciones nocturnas e infiltración. Eran como una bandada de cuervos que se perdían en la noche, moviéndose en silencio, con solo el leve sonido del viento rompiendo y la respiración deliberadamente entrecortada. El proceso de infiltración fue mucho más suave de lo esperado, pero esta suavidad en sí misma llevaba un espeso olor a sangre. El pesado asalto lanzado por las fuerzas aliadas Uchiha y Agoromo en las líneas del frente fue como la estrategia más efectiva de atraer al tigre de la montaña, fijando firmemente la gran mayoría de la fuerza efectiva del clan Senju en esa picadora de carne y sangre. En consecuencia, el número de centinelas y patrullas secretas en las líneas defensivas de retaguardia se había desplomado, y la densidad e intensidad de la vigilancia se redujeron considerablemente. Aún así, esta fuerza de ataque sorpresa, cargada con una misión fatal, no se atrevió a ser ni un poco descuidada. Agoro Mochian tenía experiencia. Dividió a los 300 hombres en varios escuadrones que se apoyaban entre sí, utilizando el terreno, las sombras e incluso el humo que se elevaba desde las líneas del frente como cobertura para eludir hábilmente cada posible punto de vigilancia. Cuando se encuentran con peatones dispersos, incluso civiles aparentemente inofensivos o caravanas de comerciantes, prefieren desviarse varios kilómetros de caminos de montaña antes de revelar su paradero. No estamos aquí para conquistar, sino para asesinar y destruir. El secreto está por encima de todo. La orden de Qian llegó fríamente a oídos de todos. Gracias a esta extrema precaución y al inevitable vacío en la retaguardia de Senju causada por las batallas de primera línea, finalmente lograron cruzar las líneas de batalla entrelazadas y entraron silenciosamente en el corazón del país realmente controlado por el clan Senju. El paisaje circundante comenzó a cambiar, y aparecieron residencias de estilo Senju, tierras de cultivo e incluso algún pequeño santuario ocasional grabado con el escudo del clan Senju. El tenso olor del humo del frente en el aire se desvaneció, reemplazado por una atmósfera de retaguardia algo opaca que, sin embargo, estaba impregnada de inquietud debido a las batallas en el frente. Complejo del clan Senju, corazón del país. Completamente diferente del clamor y la tragedia del campamento de primera línea, la atmósfera aquí era opresiva y tensa, pero tenía una especie de calma forzada.
Los peatones en las calles eran pocos, y la mayoría eran mujeres, niños y ancianos, cuyos rostros reflejaban una preocupación indeleble. Ocasionalmente, se podía ver a los ninjas caminando apresuradamente, pero muchos estaban heridos o les faltaban miembros. Eran miembros del clan que se habían retirado debido a lesiones o ya no podían ir al campo de batalla, y ahora asumían la tarea secundaria de quedarse atrás para hacer guardia. Los ninjas valientes que estaban verdaderamente en su mejor momento y con una fuerza sólida habían sido desplegados desde hacía mucho tiempo en las líneas del frente para resistir a las fuerzas aliadas Uchiha y Agoromo. En un tranquilo patio plantado de madreselva, Senju Tobirama movía lentamente su cuerpo. Con el torso desnudo, debajo de las vendas que rodeaban su cintura y abdomen, las heridas originalmente horribles ya habían sanado casi por completo, dejando solo carne nueva de color rojo oscuro y cicatrices superficiales. Las quemaduras en su espalda también habían formado costras, provocando oleadas de picazón. En menos de una semana, recuperándose de un estado de lesión severa donde tenía la cintura abierta y la espalda carbonizada hasta el punto de poder moverse libremente e incluso apenas luchar. Este aterrador poder de recuperación era precisamente la manifestación de la orgullosa y vigorosa vitalidad y el físico inmortal del clan Senju. Sin embargo, la mejora de su condición física no disipó el malestar cada vez más pesado en su corazón. Una inexplicable sensación de palpitaciones, como fría seda de araña, le envolvía el corazón de vez en cuando. Detuvo sus movimientos, frunció el ceño y miró a lo lejos. Era la dirección del campo de batalla de primera línea, pero también parecía ser más que eso. ¿Qué podrá ser? Susurró para sí mismo. Era un hecho que las fuerzas que permanecían en el recinto del clan eran escasas, pero el recinto en sí no estaba indefenso. Además, había advertencias de ninjutsu de barrera, lo que dificultaba que una invasión extranjera a gran escala pasara desapercibida. Aunque las batallas en el frente fueron feroces, el clan Senju tenía una base profunda, y su aliado, el clan Uzumaki, estaba en camino para brindar apoyo. La situación de batalla probablemente caería en un punto muerto en lugar de un colapso. Razonablemente hablando, no debería haber un presentimiento tan fuerte de crisis. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento al otro lado del patio. Su hermano mayor, Senju Hashirama, estaba pacientemente en cuclillas frente a su hermano menor, Senju Itama, que tenía solo unos pocos años, enseñándole paso a paso cómo refinar y condensar el chakra de manera más constante. Hashirama tenía una sonrisa suave pero forzada. Él también estaba preocupado por su padre en el frente y la guerra, pero ante su hermano pequeño se obligaba a ser el hermano mayor confiable. La pequeña cara de Itama estaba roja por el esfuerzo mientras intentaba controlar el tenue brillo azul en su palma. Al observar esta escena cálida, aunque sombría, la inquietud de Tobirama se alivió un poco. Quizás realmente estaba pensando demasiado. Las nubes de guerra acechaban todo el año, por lo que ser hipersensible era algo natural. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Lo urgente era recuperarse por completo y regresar al frente. La muerte de Kawama, esos helados Tuo Tomoe Sharingan de Uchiha Setsuna nunca lo olvidaría. Se giró para regresar al interior y continuar meditando, sin darse cuenta de que en las sombras del bosque, más allá del recinto, 300 ojos depredadores ya se habían fijado en ese asentamiento aparentemente pacífico. Los colmillos letales se acercaban cada vez más. El miedo que sentía no era una fantasía. Era el instinto perfeccionado de un ninja, una alarma silenciosa de ruina inminente. En el patio, la voz infantil de Senju Itama volvió a resonar, desconcertada. Hermano mayor. Hermano mayor. Mi chakra se ha dispersado otra vez. Senju Hashirama se recuperó y descubrió que la esfera de chakra que se había formado para la demostración había desaparecido silenciosamente. Le revolvió el suave cabello al chico en tono de disculpa. Ah, lo siento Itama, hermano mayor se desconcentró. Ven, intentémoslo una vez más. Como un arroyo. Lento y constante y... Obligó a su atención a volver a la lección, pero la pesada piedra del presentimiento que pesaba sobre su pecho no se levantaba. La sensación era similar a la de Tobirama, solo que más vaga y amplia. Como si una sombra colosal se cerniera no solo sobre el campo de batalla sino sobre el destino de todo el clan. No pude evitar volver a mirar hacia el cielo. El sol poniente se hundía tras picos lejanos, tiñendo el horizonte de un carmesí trágico y magnífico. La oscuridad caía inexorablemente. Pronto será de noche y murmuró Hashirama, sintiéndose cada vez más incómodo.
Las frías y resueltas palabras de despedida de su padre, Senju Utsuma, resonaron una vez más. Y si el frente lo exige, todo niño que pueda moldear chakra, sin importar la edad, debe prepararse para la batalla. Su mirada se dirigió a la pequeña figura que se esforzaba por guiar a chakra. Itama. Al mirar el perfil concentrado y regordete, Ashirama sintió una mano invisible que le apretaba el corazón, una flecha afilada de dolor y miedo. Las imágenes de la muerte de Kawama aparecieron de nuevo. La sangre acumulada, el cuerpo desgarrado, el despiadado Sharingan carmesí de Uchiha Setsuna, escenas que lo dejaron helado. Si incluso el inocente Itama fuera arrojado a esa picadora de carne y el pensamiento era insoportable. No se atrevió a continuar. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Como si le hubieran arrancado la mitad del alma, se hundió en una visible desesperación. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que las uñas casi le hicieron sangrar, pero no sintió dolor. Ciclos interminables de odio, un mundo lo suficientemente cruel como para arrastrar a niños al matadero, Ashirama lo odiaba todo. Cuanto más odiaba la guerra, más brillante brillaba el recuerdo de estar junto a Uchiha Madara junto al río, compartiendo su sueño. Una lámpara solitaria en la oscuridad, que brilla con una resolución inquebrantable. Construir un pueblo, un lugar que puede albergar a todos los niños y evitarles el destino de la venganza de sangre. Pero la fría realidad apagó esa llama como si fuera escarcha. Pasaron los años. Él solo veía los rancios rencores de los ancianos del clan y los huesos del campo de batalla que alcanzaban la altura de las montañas. ¿Esperanza? Casi una ilusión. Quizás solo cuando él y Madara estuvieron en la cima de sus clanes pudo aparecer un rayo de luz, así, las manos creadas para matar podrían, por una vez, unirse para el mañana, no para la venganza. Madara, ¿y recuerdas nuestra promesa? ¿Aún la cumples? Miró hacia el complejo Uchiha, ansioso, inseguro. El rostro de su amigo apareció. Esos ojos orgullosos y solitarios. Mientras tanto, en el complejo Uchiha. Uchiha Izuna siguió a su hermano mayor Uchiha Madara como la sombra más fiel. Su padre, Uchiha Tajima, lo había ordenado. Durante este tenso periodo, Izuna nunca debió separarse del lado de Madara, para que no se repitiera el accidente de hace 2 años. Madara percibió la tensión inusual, los movimientos encubiertos de las tropas y supo que la protección cercana de su hermano era lo que era. Podía sentir la preocupación oculta de Izuna debajo de la vigilancia. Hace 2 años, un momento de dulzura o un deseo desesperado de preservar una amistad frágil. Le había hecho divulgar información vital, o una advertencia temprana, a Ashirama. La reacción en cadena había asestado a la rama de Uchiha Setsuna un golpe devastador. Sin embargo, el asunto nunca se hizo público, al menos superficialmente. El poder abrumador de su padre había calmado la tormenta y silenciado cualquier investigación posterior. Pero Madara lo sabía. Desde ese instante se había abierto una grieta profunda, y la semilla venenosa de la sospecha ha echado raíces. Ahora bien, si volviera a ocurrir un error similar, ni siquiera su padre, el jefe de familia con autoridad absoluta, podría protegerlo. Cuando llegara ese momento, los agravios enterrados durante mucho tiempo dentro del clan se estallarían como un volcán y explotarían en un instante. Por lo tanto, aunque la preocupación se apoderaba de su corazón y una premonición ominosa lo perseguía como un espectro, Madara todavía apretaba los dientes y tragaba con fuerza cada palabra impulsiva que estaba a punto de escapar de sus labios. Más aún, evitó deliberadamente conocer los detalles exactos de la operación de esa noche. Él simplemente soportó la presión de la supuesta compañía de Izuna en silencio. Después de presenciar personalmente la horrible tragedia anterior, ya no tuvo el coraje, nunca más pudo reunir el coraje, para arriesgarse a darle a Ashirama la más mínima advertencia. Senju Tobirama era demasiado astuto y perspicaz, y Ashirama era malo para ocultar sus pensamientos. La más mínima fuga podía ser detectada, analizada y luego provocar un desastre total para los miembros del clan en la misión. Por orgulloso que fuera, siempre había desdeñado explicar sus acciones o motivos, y mucho menos disculparse. Pero la sangre derramada, las consecuencias de ese incidente y el odio abrasador en los ojos de Setsuna, todo eso permaneció con él, forjando cadenas que ataron la mano que de otro modo podría haber extendido de nuevo. Él simplemente se volvió más silencioso, enterrando cada preocupación, cada punzada de culpa y cada pizca de persistencia por ese sueño distante bajo el Sharingan cada vez más profundo en sus ojos. La noche se hizo más densa.
Los jóvenes herederos de ambos clanes. Uno anhelando una tenue esperanza en medio de la inquietud y el abatimiento, el otro soportando la vigilancia y el autorreproche en un silencio atormentado. Y los engranajes del destino, mucho más allá de su alcance, giraban más rápido en las sombras. Bajo la noche, la tierra parecía como si se hubiera derramado sobre ella un balde de tinta espesa, tan densa que no podía disolverse. Nubes pesadas como una gigantesca tela negra ocultaron cruelmente la luna y las estrellas, hundiendo al mundo en una oscuridad sin fin. Ese peso opresivo presionó al clan Senju como una roca del tamaño de 1000 gatos. El recinto del clan Senju, ya iluminado solo por un puñado de antorchas y tenues lámparas de interior, ahora parecía aún más desolado. Parecía una isla solitaria a la deriva en un mar negro como la tinta y sin fondo. Una tenue luz amarilla parpadeaba en el viento de la noche, brillante en un momento, tenue al siguiente, dando la impresión de que podría caer en cualquier instante. Un presagio de una tormenta aterradora. A unos 3 kilómetros de esta isla, en lo profundo de un denso bosque, un aura espeluznante se expandió silenciosamente. La muerte se reunió y se concentró sin hacer ruido. 300 ninjas de élite con ropas de dormir negras yacían ocultos, rápidos y ligeros como fantasmas de la oscuridad. Estos asesinos bien entrenados usaban los alrededores para cubrirse. Algunos entre antiguas ramas frondosas, otros en la sombra profunda bajo los árboles. Su presencia se fusionaba perfectamente con el entorno. Sin necesidad de una observación cuidadosa o una sensación especial, era difícil detectar que en lo alto de este bosque aparentemente tranquilo se escondía una fuerza asesina, lista para atacar. Todos los pares de ojos, a través de los huecos en el follaje y a través de la oscura distancia, se fijaron en los pocos fuegos distantes y temblorosos. Los frágiles símbolos de la vida en el complejo Senju. A la cabeza de la fuerza, en lo alto de un árbol antiguo especialmente robusto, se encontró a Agoromo Chian como una estatua. No ocultó su aura. El chakra helado de un experto de nivel jefe de clan se expande como un escalofrío invisible, permitiendo que cada subordinado sintiera su presencia y voluntad. Se giró lentamente, con la mirada penetrante mientras recorría los ojos sedientos de sangre o tranquilos que brillaban detrás de él en la oscuridad. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero tenía un tono frío y metálico que llegaba a los oídos de todos los ninjas, y cada palabra era penetrante. Logré una última vez. Hizo una pausa, dejando que Killing Intent se asentara y fermentara en el silencio. Hombres o mujeres, jóvenes o viejos y... Después de esta noche, no quedará ni un solo ser vivo en el complejo Senju. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra ser vivo, como si significara limaña que había que exterminar. Incluso una lombriz de tierra y levantó la mano y cortó hacia abajo queda cortada limpiamente. En el instante en que sus palabras cayeron, una intención asesina tangible y sofocante estalló hacia afuera con él en su centro. No era una mera emoción, sino una voluntad pura forjada a través de incontables matanzas y odio entre clanes. Fría, despiadada, sin dejar lugar a la piedad. Escondida detrás de su máscara, la boca de Uchiha Setsuna se curvó hacia arriba. No por diversión, sino por una extraña mezcla de estremecimiento y excitación. Ese exterminio descarado, esa crueldad sin disimulo, era el color más auténtico de la era Sengoku. Destruyó toda pretensión de ética guerrera, dejando solo la cruda y sangrienta ley de supervivencia. Participaría con sus propias manos, por su objetivo y por la recompensa que podría cambiar su destino. Reflexivamente presionó ambas palmas contra las empuñaduras de las espadas gemelas en su cintura. El frío metal enfrió su sangre hirviente, dejando solo el hambre para actuar. Él no estaba solo. A lo largo del bosque comenzó a escucharse raspaduras metálicas débiles pero continuas. Los ninja estaban haciendo comprobaciones y ajustes finales a sus armas. Algunos sacaron sus tachi o espadas cortas a un dedo de distancia. Los bordes nevados no reflejaban ninguna luz en la oscuridad absoluta, pero el ruido del acero era en sí mismo el gruñido de bestias hambrientas afilando sus garras. De manera más silenciosa y eficiente, llevaron a cabo los últimos preparativos. Enrolaron cuidadosamente etiquetas explosivas alrededor de las colas de kunai especiales, revisaron cada herramienta en sus bolsas, ajustaron la respiración, dejaron que el chakra surgiera suave y poderosamente a través de sus meridianos. Cada movimiento era ligero, practicado, pero conllevaba una violencia reprimida al máximo y lista para explotar.
El aire apestaba a hierro oxidado, a cuero, a un toque de pólvora de las etiquetas y al frío rocío de la noche. Nadie hablaba. Solo se oía el viento de la noche gimiendo entre las copas de los árboles y los innumerables sonidos sutiles de los preparativos que representaban la llegada inminente de la muerte. 300 miradas, 13 intentos de matar, 13 individuos a punto de convertirse en Shinigami, bajo la orden de exterminio de Agoromo Chian, sus voluntades unificadas y sus objetivos fijados. Eran como 300 flechas envenenadas con las cuerdas de arco completamente tensadas, esperando la orden de atravesar la oscuridad y derramar destrucción y muerte sobre el complejo del clan aún dormido, autoproclamado seguro. La noche de la matanza estaba lista. Agoromo Chian estaba de pie en la copa de un árbol, echando una última mirada al contorno del complejo del clan dormido en la distancia. No había vacilación ni compasión en sus ojos, solo una intención asesina y una resolución heladas. Giró el brazo bruscamente, con un movimiento limpio y decidido, como si quisiera cortar el último rastro de vacilación. Agente de mudanzas. La orden fue silenciosa, pero se propagó instantáneamente por todo el equipo a través de sutiles vibraciones de chakra o señales manuales preestablecidas. Shua. 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 300 sombras negras, como una bandada de cuervos nocturnos asustados, se separaron a la izquierda y a la derecha de las copas de los árboles en un instante, convirtiéndose en dos torrentes negros, uno a la izquierda y otro a la derecha. Como dos guadañas negras gigantes, flanquearon silenciosamente pero increíblemente rápidas las dos alas del complejo del clan Senju. Saltaron entre los árboles altos, cada salto cubriendo más de 10 metros, sus movimientos eran increíblemente ligeros. Todos controlaban con precisión el chakra en las plantas de sus pies. Donde aterrizaban, incluso las ramas delgadas solo se doblaban ligeramente antes de volver a saltar, sin que ni una sola hoja se sobresaltara y cayera. Esta era la habilidad esencial de sigilo de los ninjas de élite y el requisito previo para un ataque sorpresa exitoso. Después de separarse del clan Agoromo, el chakra de Uchiha Smukin fluctuó ligeramente, y una voz sutil se transmitió directamente al oído de Uchiha Setsuna a su lado. Esta era una técnica de transmisión de chakra. Setsuna, recuerda lo que te dije antes. Sí, quiero decir, si caes en una situación desesperada sin esperanza de escapar, no lo dudes, usa inmediatamente esa técnica prohibida. La supervivencia es la prioridad. Nada más importante. Uchiha Setsuna se movió levemente mientras se movía a gran velocidad, respondiendo también a través de la transmisión de chakra, su voz tranquila. Entiendo, tío. Eres la esperanza futura de nuestro linaje. Tu talento y fuerza superan ampliamente a tus compañeros, y despertar a los tres Tomoe es prueba de ello. No debes morir aquí. El tono de Smukin tenía una gravedad incuestionable. Setsuna no respondió, pero su agarre en la espada se hizo más fuerte. Naturalmente, comprendió su propio valor y las expectativas que Smukin y la rama principal del clan habían depositado en él. Esta importancia fue al mismo tiempo una fuerza impulsora y una responsabilidad, y una de las razones por las que tuvo que sobrevivir. Durante este breve intercambio, dos débiles fluctuaciones de chakra, casi fusionándose con la oscuridad en las sombras de los árboles que se encontraban frente a ellos, fueron capturadas simultáneamente por sus Sharingan. Dos centinelas periféricos Senju. Las miradas de Uchiha Smukin y Uchiha Setsuna se encontraron inmediatamente en el aire, sus expresiones frías se reflejaron en el Sharingan carmesí del otro. No hicieron falta palabras, ni siquiera señales con las manos. Con solo un intercambio de miradas, la táctica estaba clara. Una muerte rápida y silenciosa. Las figuras de ambos se desdibujaron y desaparecieron casi al mismo tiempo. Al instante siguiente, apareció detrás de los dos centinelas como fantasmas. La luz de las hojas se destelló y desapareció en la oscuridad sin ningún sonido de viento rompiente. Solo el golpe débil y chirriante cuando las hojas cortan con precisión las vértebras cervicales o los corazones. Los dos centinelas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La alerta en sus ojos se había transformado en sorpresa cuando sus vidas fueron truncadas abruptamente. Los cadáveres fueron sostenidos suavemente para evitar que se hiciera algún ruido al tocar el suelo y luego arrastrados hacia sombras más profundas para ocultarlos. Esto fue solo el comienzo. Cuanto más se acercaban al núcleo del complejo del clan Senju, la densidad de centinelas visibles y ocultos aumentaba significativamente y los intervalos de patrulla se acortaban. Tratar con ellos ya no era tan fácil como antes.
Requeriría una coordinación más precisa, mayor velocidad y un perfecto dominio del tiempo. El equipo del clan Uchiha era como una navaja en la noche oscura, eliminando con precisión y eficiencia los ojos y orejas que se encontraban en el camino, pero su velocidad inevitablemente disminuía. Finalmente, cuando estaban a solo unos cientos de metros de los edificios periféricos del recinto del clan, el Sharingan de 3 tonos de Uchiha Smukin se estrechó de repente. En sus ojos, el aire que había frente a él estaba lleno de hilos de chakra azul pálido, invisibles pero que fluían lentamente, como ondas de agua. Una barrera sensorial. Alto. Smukin levantó la mano y el equipo detrás de él se quedó quieto al instante, todos conteniendo la respiración. Su expresión se oscureció ligeramente. El alcance de esta barrera no era pequeño y era bastante sofisticado. Una vez que cualquier objeto extraño, incluidos los ninjas, entraba sin permiso, los ninjas sensoriales en el núcleo de la barrera definitivamente lo notarían de inmediato. Parecía que incluso con la inmensa presión en las líneas del frente, Senjutsu no había relajado completamente la seguridad en la retaguardia. Romper la barrera no era imposible, pero requería tiempo y que los ninjas fueran competentes en barrera ninjutsu. En ese momento, el tiempo lo era todo. Justo cuando Uchiha Smukin estaba sopesando rápidamente si intentar un avance rápido o un avance forzado, regresa. Explosiones ensordecedoras y la luz de varios ninjutsu se estallaran repentinamente desde el otro lado del recinto del clan como una erupción volcánica. Bolas de fuego abrasadoras, violentos dragones de agua, afiladas lanzas de tierra, relámpagos centelleantes, docenas o incluso cientos de ninjutsu convergieron en un torrente destructivo, estrellándose fuertemente contra la barrera y las paredes periféricas de madera y piedra de ese lado del complejo del clan Senju. Era el equipo liderado por Agoro Mochian. Habían elegido el camino más directo y violento. Saturar la potencia de fuego y forzar una brecha. La barrera originalmente sólida, bajo un bombardeo de ninjutsu tan denso y poderoso, se cubrió instantáneamente de grietas como vidrio frágil y luego colapsó por completo. Los horribles muros también fueron destrozados y quedaron abiertos varios huecos enormes. Inmediatamente después, kunai, como un enjambre de langostas, con etiquetas explosivas y chisporroteantes atadas a sus extremos, llovieron en el interior del recinto del clan desde los huecos y sobre las paredes. Bum 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 bum. Se escuchó nuevamente explosiones continuas y bolas de fuego de color rojo anaranjado florecieron una tras otra en casas, calles y campos de entrenamiento. Las llamas se elevaron hacia el cielo, atravesando instantáneamente la pesada cortina nocturna e iluminando la mitad del complejo del clan Senju como si fuera de día. Gritos, jadeos y el sonido de edificios derrumbándose mezclados con el rugido de las explosiones, destrozando instantáneamente la tranquilidad de la retaguardia. Maldición. Se nos adelantaron. Uchiha Smukin maldijo en voz baja, pero no había pánico en su rostro. El imprudente ataque frontal de Agoro Mochian sin duda alertaría a todos los enemigos, pero también abrió completamente las defensas y creó un caos masivo. No hay tiempo para dudar. Todos. La voz de Smukin se elevó de repente, resonando en su propio equipo. Prepárense para la liberación de fuego. Quienes conocen el liberación de viento, coordínese con el liberación de fuego y abran este lado para mí también. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Liberación de fuego. Garra de flor de salvia fénix roja. Casi todos los Uchiha el ninja es experto en fuego. En un instante, docenas de fuego, ninjutsu de varios tamaños, pero todos igualmente llamarantes, surgieron del bosque como una tormenta de fuego, lanzándose hacia el ninjutsu de barrera y las paredes frente a ellos. Liberación de viento. Gran avance. Uchiha Setsuna y algunos otros ninjas expertos en liberación de viento lo siguieron de cerca, desatando poderosos ciclones. El viento avivó las llamas, y éstas se alimentaron de su poder. El ya formidable elemento fuego, reforzado por el elemento viento, aumentó su poder, expandió su alcance y su temperatura se disparó. Auge. Bajo la embestida combinada de viento y fuego, el ninjutsu de barrera de este lado gimió y se hizo añicos. Los horribles muros, junto con las torres de vigilancia y las vallas que los cubrían, fueron fácilmente destrozados, incendiados y arrojados a un lado por el violento huracán de llamas. La mayoría de las casas del complejo del clan Senju estaban hechas de madera y muchos de los techos estaban cubiertos con paja seca.
Para ellos, esas llamas elevadas y esas chispas que volaban no eran nada menos que una catástrofe. El fuego comenzó a propagarse salvajemente casi en el mismo momento en que se abrió la brecha, creciendo desde un único punto hasta una pequeña área, y luego fusionándose en un rugiente mar de fuego. Una ola de calor abrasador los golpeados, mezclada con el crujido de la madera quemándose y un fuerte olor a carbón. Lenguas de fuego carmesí lamieron frenéticamente el cielo nocturno mientras se elevaba una densa columna de humo. La mitad del recinto que acababa de ser iluminado por el lado de Agoromo ahora estaba casi completamente envuelta en el resplandor del fuego. Las llamas no solo devoraron los edificios sino que también iluminaron innumerables figuras que huían en pánico, así como la fría y despiadada intención asesina en los ojos de los Uchiha y Agoromo. Ninja. Con el fuego como telón de fondo, la fiesta de matanza y destrucción comenzó oficialmente su acto más sangriento. Las explosiones ensordecedoras, el rugido del ninjutsu, el colapso de los edificios y las llamas que instantáneamente se dispararon hacia el cielo fueron como innumerables martillos pesados, destrozando sin piedad el silencio de la noche del complejo del clan Senju. Esto no fue en absoluto un acoso por parte de un pequeño grupo de enemigos, sino un ataque sorpresa a gran escala y bien planeado. Las campanas de alarma o silbatos sonaron de manera apresurada y estridente después de la explosión inicial, pero en medio del caos que se extendía y el fuerte ruido, parecían tan débiles e impotentes. Los ninjas adultos que se quedaron en el complejo despertaron sobresaltados de sus sueños. Aquellos con reacciones rápidas se levantaron al instante, pero la conmoción y el pánico en sus corazones fueron difíciles de reprimir. Se apresuraron a agarrar las armas por las almohadas. Algunos solo tuvieron tiempo de ponerse los pantalones y salieron corriendo con el torso desnudo. Algunos buscaron sus bolsas de herramientas ninja, solo para encontrarlas vacías. Sus kunai, shuriken y etiquetas explosivas de uso común todavía estaban en los talleres o campos de entrenamiento. Aún más gente no tuvo tiempo siquiera de ponerse el chaleco antibalas, que simbolizaba su estatus y les proporcionaba cierta protección, y tuvieron que afrontar la inminente matanza con sus ropas más finas. Date prisa. Date prisa. No hubo ensayos, ni órdenes de reunión organizadas, ni zonas de defensa o rutas de retirada previamente designadas. El enemigo había irrumpido desde dos direcciones simultáneamente y había provocado incendios que crearon un caos masivo. Cuando estos ninjas que se quedaron atrás, muchos de los cuales eran heridos, jubilados o miembros del clan no especializados en combate, salieron corriendo de sus hogares, lo que vieron fueron casas en llamas, mujeres, niños y ancianos corriendo y llorando por todas partes, y figuras negras corriendo como fantasmas por las calles y los tejados, atacando a cualquiera que veían. Ataque enemigo. Es el Sharingan de Uchiha. Y los Agoromo. Han unido fuerzas. Bloquéenlos. Protejan a los ancianos y a los niños y retírense a la retaguardia. Los gritos subían y bajaban, llenos de terror y de ira, pero incapaces de formar una orden unificada. Los escuadrones que intentaban formar formaciones defensivas a menudo eran dispersos por enemigos que atacaban desde el costado o la retaguardia antes de que pudieran siquiera tomar pie. Aquellos que intentan ayudar a los civiles a evacuar podrían ser alcanzados al segundo siguiente por un kunai o un ninjutsu disparado desde la nada. La matanza continuó, eficiente y despiadada. Los Uchiha y Agoromo, los ninjas que habían entrado al recinto, ya estaban llevados a sus deseos de matar más primarios por la orden de no dejar nada vivo de Agoromo Chian y el caos que tenían ante ellos. Sus objetivos eran claros y sus movimientos rápidos. Ya sea una persona mayor que reconoció apresuradamente herramientas agrícolas para resistir, o una mujer que huía aterrorizada con un niño en brazos, o incluso un niño temblando en una esquina, siempre que aparecieran a la vista, la luz de la espada, el kunai y el ninjutsu caerían sin dudarlo. Puchi. Cuchillas afiladas perforaron la carne. Auge. Las bolas de fuego devoraron figuras. Ah. Los gritos cortos se cortaron abruptamente. La sangre comenzó a salpicar, apareciendo de un rojo oscuro fantasmal bajo la luz del fuego, manchando rápidamente los caminos de tierra, los escalones y las vigas derrumbadas. El penetrante olor a sangre mezclado con el olor a carbón y polvo impregnaba el aire abrasador. Las casas en llamas emitían crujidos como si acompañaran la masacre.
Gritos, alaridos, rugidos, el entrechocar de armas, la explosión de ninjutsu, todos los sonidos se entrelazaban, acompañados por las llamas, el desorden general y el creciente número de cadáveres, convirtiendo al instante el otro pacífico complejo del clan Senju en un auténtico infierno. Residencia del jefe del clan, zona central. Senju Ashirama fue uno de los primeros en despertarse por los fuertes ruidos y las perturbaciones del chakra. Esa sensación de inquietud que me palpitaba el corazón se había convertido en la más cruel realidad. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir miedo o ira. Un pesado y casi sofocante sentido del deber anuló instantáneamente todas las demás emociones. Itama. Tobirama. Gruñó, poniéndose su chaleco antibalas verde oscuro con una velocidad increíble. No hubo desperdicio de movimiento. Cada botón y correa estaba abrochado con precisión y rapidez. Agarró su bolsa de herramientas ninja y se la colgó al hombro, completamente equipada. Siempre mantenía un estado de guerra. Saliendo corriendo de la habitación, vio a Tobirama, que también estaba despierto con una expresión de sorpresa en su rostro, e Itama, que estaba en pijama, frotándose los ojos y claramente asustado. Hermano mayor. ¿Qué pasa? Preguntó Tobirama con urgencia, con la mano ya en la espada. La mirada de Ashirama recorrió a sus dos hermanos menores, deteniéndose un instante en el joven Itama. Un destello de dolor cruzó sus ojos, pero fue reemplazado inmediatamente por una férrea determinación. Los sonidos de gritos y explosiones en el exterior se estaban acercando. Tobirama, Itama. La voz de Ashirama era más severa que nunca, incluso con un tono autoritario. No se les permite ir al frente. Dirígete al refugio de la montaña trasera inmediatamente. Organiza a los miembros del clan que aún pueden moverse, especialmente a los ancianos, las mujeres y los niños, y guíalos para que evacúen. Rápido. Pero hermano mayor, ¿estás solo? Tobirama objetó inmediatamente. Él también quería pelear. Es una orden. Lo interrumpió Ashirama, presionando con tanta fuerza los hombros de Tobirama que incluso este se tambaleó. Lo miré con ojos ardientes. Escucha, Tobirama. Itama necesita tu protección. El futuro del clan necesita tu guía. Tu mente es más importante que tu espada. Ahora, ve, toma a Itama y vete de inmediato. Una vez que se haya instalado, si aún quieres ayudar, ve a ayudar a mantener el orden en el refugio o actúa según lo dicte la situación. Pero nunca debes dejar que Itama corra peligro. La mirada de Ashirama se volvió hacia Itama, suavizándose por un momento, pero su tono permaneció indiscutible. Itama, sé bueno y sigue a tu segundo hermano. No mires atrás, corre. Senju Tobirama vio la resolución inquebrantable en los ojos de su hermano, luego miró el cielo vuelto carmesí por el fuego. En un instante comprendió la intención de Ashirama. Su mayor estaba realizando el ataque frontal más letal solo para ganar tiempo para el clan. Mientras le confiaban la protección de su hermano menor y la futura esperanza de los Senju. Esto no era una retirada. Era un deber más pesado. Sin dudarlo, acercándose bruscamente. Entiendo, hermano mayor, ten cuidado. Agarró al aturdido Senju Itama por la muñeca y empujó con fuerza. Hermano mayor. Preguntó Itama con dificultad, mirando hacia Ashirama. La preocupación y la reticencia se reflejan en su pequeño rostro. Vamos. Gritaron juntos Ashirama y Tobirama. Arrastrado por Tobirama, Itama giró hacia el pasillo del jardín trasero, mirando hacia atrás una y otra vez, con lágrimas brillando. Lo último que vio era la figura alta y solitaria de Senju Ashirama corriendo hacia la puerta, directo al infierno de llamas y masacre. Esa parecía espalda lista para sostener por sí sola todo el cielo que se derrumbaba. Tobirama guió a Itama a través de las sombras y las multitudes en pánico, corriendo hacia el refugio de montaña que recordaba. Su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por pura tensión y responsabilidad. La resuelta silueta de Ashirama aún ardía en su mente. No podía fallar a esa confianza. Pero ahora el destino mostró sus colmillos más crueles. Apenas habían salido de la residencia del jefe del clan, deslizándose hacia un callejón tranquilo que creían seguro, cuando varias siluetas oscuras aparecieron en la esquina, como fantasmas justo frente a ellos. Era uno de los escuadrones de asalto Uchiha. Moviéndose rápidamente, estaban eliminando la resistencia y a todos los civiles que se encontraban en el camino. Ambos grupos se quedaron congelados por un instante. El corazón de Tobirama se hundió hasta el fondo del estómago.
Solo, estaba seguro de que podría luchar y burlar a varios enemigos con su liberación de agua y su cabeza fría. Pero ahora, aferró la temblorosa manita de Itama. Su hermano estaba allí. Ese solo hecho encadenó toda táctica y toda apuesta atrevida. Itama era demasiado joven, su chakra débil, su experiencia nula. Una desventaja abrumadora en un choque a de nivel. Los ninjas Uchiha dudaron un instante, luego la seda de sangre se encendió salvajemente en sus ojos. Pelo blanco, ese es Senju Tobirama. El niño de pelo blanco y negro es otro hijo menor de Senju Utsuma. Ja. Dos peces gordos. Mátenlos. El mérito es nuestro. La melena plateada de Tobirama y el colorido inusual de Itama ardían como faros a la luz del fuego bajo el Sharingan de Uchiha. Como comandante de primera línea, el rostro de Tobirama había sido dibujado muchas veces por los exploradores Uchiha. Los veteranos lo reconocieron de inmediato. El Uchiha que había estado cortando civiles Senju cercanos se detuvo a mitad del ataque, sin molestarse más en acabar con ellos. Esos civiles pasaron a ser un fondo irrelevante. Dos hijos del jefe del clan. El premio era demasiado grande. Ricas recompensas, avanzadas pergaminos de ninjutsu, promociones, suficientes para volverlos locos. Muévanse, no los dejen escapar. Entre los 7 Uchiha había 2 Jonin. Aullaban como lobos oliendo sangre, abandonando todos los demás objetivos, corriendo directamente hacia Tobirama e Itama. El rostro de Tobirama se puso lívido. Tiró de Itama hacia atrás y ladró. Corre, callejón de la derecha, no mires atrás. Sus manos brillaron a través de sellos. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Una creciente barrera de agua se levantó, bloqueando la visión y el camino del enemigo. No para pelear, solo para ganar segundos. Antes de que el muro cayera, Tobirama giró, arrastrando a Itama hacia un callejón más estrecho y sinuoso. Sabía que luchar contra 7 Uchiha de élite mientras protegía a Itama era un suicidio. Si los inmovilizaban, estaban acabados. Tras ellos, no pueden ir muy lejos. El Uchiha destruyó la pared de agua. El Sharingan carmesí iluminó la oscuridad, atrapando a la pareja que huía como si fueran perros. Una persecución mortal estalló en calles en llamas. Mientras tanto, al otro lado del recinto, donde los combates eran más intensos, el corazón de Senju Hashirama ardía. Corrió entre cadáveres, casas en llamas y enemigos devastadores. Al irrumpir en un espacio abierto que había sido un campo de entrenamiento, vio una imagen que le hizo llorar. Agoromo Chian, jefe del clan Agoromo, se movió como un demonio salido del infierno, cosechando vidas en medio de una colina de muertos Senju. Sus golpes fueron despiadados. Senju promedio Chunin cayó en un solo intercambio, Genin como malas hierbas. Los escuadrones que intentaban tácticas combinadas eran aplastados en el instante en que se formaban, aplastados por su feroz jutsu o trabajo con la espada. Los cuerpos se amontonaban a su alrededor. La sangre empapaba su túnica negra y la tierra debajo. Sin embargo, los Senju siguieron lanzándose hacia adelante, gritando, arrojando sus vidas contra este monstruo. Para frenarlo aunque sea un segundo para que otros puedan escapar. Pero el sacrificio fue desgarradoramente inútil ante tal poder. Detener. Hashirama rugió, con la voz desencajada por el dolor y la rabia. Chakra estalló como un volcán. La figura de color verde oscuro se disparó hacia adelante, cubriendo docenas de metros en un abrir y cerrar de ojos. Su tachi envuelto en furioso liberación del viento chakra, cortando directamente hacia la espalda de Agoromo Chian. Chian sintió la intención letal y el chakra masivo mucho más allá de un jonin ordinario. Abandonó el golpe mortal que había apuntado al cercano Senju, se giró y lo paró con su propia espada larga. Sonido metálico. El acero resonó. Una onda expansiva de fuerza dispersó piedras y cenizas. Agoromo Chian sintió que su brazo se entumecía, con un destello de sorpresa en sus ojos. ¡Qué fuerza! ¿Quién eres, chico? Senju Hashirama lo fulminó con la mirada, con furia ardiendo mientras pronunciaba cada palabra. Senju Hashirama. Detén tu matanza, ahora. En este momento, Senju Hashirama aún no había despertado el legendario elemento madera. Límite de linaje que un día pacificaría el mundo. En lo que se basó fue en el vasto chakra innato del clan Senju, el magistral ninjutsu de 5 elementos, especialmente la liberación de la tierra y la liberación del agua.
y una técnica de fortalecimiento corporal que infundía chakra en la carne para aumentar la fuerza y la velocidad. Aún así, el poder que desató fue suficiente para preocupar a Agoro Mochian, el poderoso jefe del clan curtido en la batalla, obligándolo a detener la masacre de miembros comunes del clan y centrado por completo en este repentino y formidable enemigo. El hijo mayor de Senju Utsuma. Interesante. Agoro Mochian se humedeció los labios, con una furia asesina ardiendo. Matarte sin duda volverá loco a Senju Utsuma. La batalla se intensificó en un instante. Senju Ashirama, solo, detuvo al segador más letal del sector, dándole así un valioso respiro a más miembros del clan. Sin embargo, él mismo estaba ahora encerrado en una lucha de vida o muerte con un oponente de nivel jefe de clan, cada momento peligroso. Mientras tanto, sus hermanos menores estaban siendo perseguidos por otra manada de shinigamis. Sus destinos eran desconocidos. Uchiha Smujin y Uchiha Setsuna lideraron a 50 Uchiha de élite como el punzón más afilado, abriendo paso a través de la resistencia dispersa y el caos a una velocidad asombrosa, directamente hacia el corazón del complejo del clan Senju, la residencia del jefe del clan. Su objetivo estaba clarísimo. Senju Ashirama y Senju Tobirama, especialmente este último. Sin embargo, cuando irrumpieron como lobos en el patio simbolizando la autoridad Senju, se encontraron con un silencio opresivo. Las luces aún ardían en el interior. La cena a medio comer y los pergaminos desplegados mostraron la apresurada partida, pero no había nadie allí. Busquen cada habitación, cada rincón, sótanos y cámaras secretas. Ladró Uchiha Smujin con el rostro sombrío. El ninja vestido de negro se dispersó como el agua, filtrándose en cada grieta de la mansión. Hicieron palanca en paneles ocultos, golpearon las paredes y probaron las tablas del piso. Con rapidez y profesionalidad. Pero los informes eran sombríos. No había objetivos valiosos ni pasajes ocultos evidentes. Uchiha Setsuna se quedó en el patio, respiró profundamente y se obligó a calmarse. Cerró los ojos. Su Sharingan de 3 tomos se calentó bajo los párpados, no para ver sino para llevar la percepción hasta su límite. Una onda de chakra invisible se expande desde él como mercurio, barriendo cada centímetro de suelo, cada edificio, incluso decenas de metros bajo tierra. Era un arte de detección avanzada que combinaba el conocimiento del Sharingan con el legado sensorial del clan. Momentos después, abrió los ojos. Sus iris carmesí brillaron con frialdad. Tío, no hay nadie, le murmuró a Smujin. Lo he percibido todo a 15 metros de distancia. Ni rastro de vida, ni escudos de chakra anómalos. Fueron antes de que llegáramos. Mar maldita. Uchiha Smujin maldijo en voz baja, apretando el agarre en la empuñadura de su espada. El asalto había sido arrepentido, el avance veloz, pero los objetivos principales habían logrado escapar. La ira inundó el pecho de Uchiha Setsuna. Levantó una mano y formó un sello rápido. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego se estrelló contra la estructura de madera de la mansión. Si no la encontrara, destruiría el símbolo. Las llamas feroces devoraron la estructura ornamentada y la luz del fuego se reflejó en su rostro helado. Pero rápidamente apaciguó su furia inútil. ¿Correr? ¿Hasta dónde podrían llegar? Desde la explosión hasta la llegada de su escuadrón de élite aquí, solo habían pasado unos instantes. Incluso si Senju Ashirama y Senju Tobirama reaccionaran instantáneamente, huyendo con su familia en esta noche caótica, no podrían desaparecer. Tío, no pueden estar lejos. La voz de Setsuna volvió a ser firme. Probablemente se estén escondiendo cerca o intentando romper nuestro cordón exterior. Dividámonos. Busquen en abanico desde aquí. En cuanto sientan un combate de nivel Jonin, congreguen allí. Uchiha Smujin indicando de inmediato. Bien. Tú tomas la 25 a la izquierda, yo iré a la derecha. Mantente en contacto. Avisa en cuanto los veas. Sin demora dividieron la fuerza como dos flechas disparadas desde un arco, barriendo y despejando el centro en una redada. Después de eso, Uchiha Setsuna peinó llamadas y bloques en llamas como un peine de dientes finos. Cualquier escuadrón Senju que intentara resistir o escoltar a los civiles fue aplastado y eliminado por una fuerza abrumadora. Un rastro de sangre y batalla se extendía detrás de ellos. Sin embargo, las figuras de Senju Ashirama y Senju Tobirama nunca aparecieron.
Cada estallido distante de ninjutsu los hacía correr, solo para encontrar a Agoromo Ninja u otros escuadrones Uchiha enfrentándose con los remanentes Senju, que no eran sus objetivos. Justo cuando la frustración comenzó a aumentar nuevamente, 400 o 500 metros más adelante, a la derecha, se escuchó una densa descarga de explosiones de jutsu y acero. La conmoción empequeñeció las escaramuzas anteriores. La liberación del viento, la liberación del agua y la liberación del fuego. Las firmas de chakra eran inconfundiblemente de nivel Jonin, y más de uno. Por ahí. Los ojos de Uchiha Setsuna brillaron. Extendió una mano hacia adelante. A toda velocidad. 25 sombras se dispararon como tiburones oliendo sangre, corriendo a través de ruinas en llamas hacia el sonido. Pronto llegaron al borde de una zona pública parcialmente en las ruinas del complejo. La vista trajo una sonrisa fría a los labios de Uchiha Setsuna. Allí, Senju Tobirama agarró fuertemente al joven Senju Itama, esquivándolo y huyendo desesperado bajo el asedio y el bombardeo de jutsu distante de varios ninja Uchiha. Siguió cambiando de dirección, usando paredes rotas para cubrirse, lanzando la técnica de liberación de agua y parpadeo corporal para crear obstáculos. Pero los perseguidores eran experimentados y estaban creciendo. De los 7 originales a más de una docena que ahora formaban un medio cerco, ya cada sonido se sumaban más escuadrones. Debido a que los equipos de ataque Uchiha y Agoromo estaban avanzando hacia adentro en una formación en forma de abanico desde el perímetro, cada intento de Tobirama de cargar hacia lo que él creía que eran áreas débilmente defendidas o rutas hacia los refugios se topaba con nuevos enemigos y lo obligaba a retroceder. En lugar de escapar, era como un pez que luchaba en una roja, atrayendo cada vez más red hacia él. Los perseguidores detrás de él crecieron en número. Te encontré, Tobirama. Murmuró Uchiha Setsuna, mientras su Sharingan de 3 tomos giraba lentamente mientras se fijaba en esa llamativa cabeza de cabello plateado. No se precipitó de inmediato, sino que examinó fríamente los alrededores y la composición de los perseguidores y luego le dio a su escuadrón unas cuantas señales con la mano. Los 25 Uchiha de élite lo comprendieron al instante. Se dispersaron sin hacer ruido. Algunos flanquearon para cortar cualquier nueva ruta de escape que Tobirama pudiera tomar. Otros ocuparon posiciones elevadas, listos para proporcionar apoyo de largo alcance o interceptación. El propio Setsuna, liderando a varios de los más fuertes, comenzó a avanzar a un ritmo pausado desde la retaguardia como el lobo alfa que acecha a su presa, completando el cerco con el equipo persiguiéndolo desde el frente. El eslabón crucial en la caza finalmente había encajado. Tobirama e Itama ya estaban atrapados en una red ineludible. Ni siquiera las alas pudieron ayudarte a volar. Mientras Uchiha Setsuna corría por los tejados en su persecución, desenvainó lentamente las espadas gemelas que llevaba en la cintura. Las hojas reflejaban un brillo frío a la luz del fuego. La silueta de Uchiha Setsuna que se zambullía desde el borde del techo de madera era como un búho que se balanceaba sobre su presa, con una feroz intención asesina mezclándose con una llama abrasadora. Mientras se fijaba en Tobirama, cuyos movimientos se habían detenido momentáneamente después de derribar a un enemigo. Las 2 hojas de fuego que se cruzaban estaban sincronizadas con una precisión diabólica, a punto de tragarse a Tobirama y al Itama que estaba protegiendo. Te atrapé. Un brillo frío brilló en los ojos de Setsuna. Sin embargo, en este instante crítico. Ni una oportunidad. Un rugido atronador resonó como un rayo. Una figura corpulenta apareció como un fantasma entre las llamas y los hermanos Senju, tan rápido que pareció surgir de la nada. Lanzamiento de relámpago. El chakra ardía azul y frenético alrededor del tachi del rescatador, crepitando con la resolución de cortar todo mientras cortaba hacia arriba contra las medialunas de fuego que se cruzaban. Liberación relámpago. Corte de espada relámpago. Auge. Un rayo azul blanquecino y un fuego carmesí chocaron con una explosión estridente. Violentas ondas de choque de chakra se dispersaron en todas direcciones, esparciendo polvo y grava. El ataque mortal de Uchiha Setsuna fue destrozado y aniquilado por este repentino y atronador corte. Las llamas residuales y los relámpagos se dispersaron, iluminando el rostro resuelto y desgastado por el clima del rescatador. Tío Sanae. Gritó Tobirama con alegre incredulidad tras su roce con la muerte. No era otro que el 7º anciano de los Senju, Senju Sanae, un jonin de élite famoso por su habilidad con la espada relámpago y su ferocidad. Itama agarró fuertemente el manga de Sanae, su pequeño rostro lleno de persistente miedo y confianza.
Sin mirar atrás, Sanae recorrió con su mirada aguda como un rayo a Luchia que lo rodeaba y preguntó con voz profunda. Tobirama, Itama, ¿alguno de ustedes está herido? Estamos bien. Respondieron los hermanos al unísono, sus voces temblando de alivio al encontrar un aliado. Bien. Ladró Sanae. El tachi envuelto en rayos que tenía ante él formó un escudo confiable. Manténganse cerca. Carguen con fuerza. Algunos ancianos ya han reunido un equipo y están estableciendo una línea defensiva. Atraviésala y únete a ellos. A la derecha divisó un callejón relativamente amplio, donde el enemigo parecía más delgado y se podía oír débiles gritos de Senju que se movilizaban. Vamos. Rugió Sanae, cubriendo a Tobirama e Itama mientras los tres se disparaban como una punta de flecha afilada hacia la derecha. Bloqueado, Setsuna aterrizó suavemente, su avance detenido. Miró fijamente a la robusta figura que le bloqueaba el paso, con la intención asesina en aumento y su Sharingan de 3 tomos girando salvajemente al reconocerlo. Tú otra vez. Senju Sanae. La última vez en la orilla del río Naka, había sido este hombre el que apareció justo un tiempo para salvar al medio muerto Tobirama y frustrar su éxito. Después, Setsuna investigó esta espina recurrente en su costado y descubrió que era el séptimo anciano de los Senju, un Jonin de élite en su apogeo, excepcionalmente talentoso. Un brazo derecho de confianza de Senju Butsuma e incluso se rumorea que tiene el potencial de alcanzar el nivel de jefe de clan en unos pocos años. Cuentas viejas y nuevas, saldadas hoy. La furia de Setsuna se estalló. No dejaría que su presa se le escapara otra vez. Alzando la voz, gritó una orden cargada de autoridad incuestionable e intención asesina a cada Uchiha que se acercaba. Todos, a atacar juntos. Objetivo prioritario. El portador de la espada relámpago. No dejen que se las lleven. Tras la orden dada, los Uchihas movieron con renovada coordinación y su intención asesina se condensa. HMPH, mocoso arrogante. Sanae sintió la presión, pero se mantuvo firme. Tenía que forjar una ruta de escape para los chicos. Setsuna tomó la delantera, agitando sus espadas gemelas hasta que las llamas rugieron y luego se abalanzó sobre Sanae. Liberación de fuego. Salto de espada en llamas vals doble. Esta vez no lanzó medialunas dispersas sino 2 semicírculos de llamas concentradas y de alta velocidad apilados juntos, duplicando el poder. 2 arcos con forma de guadaña de color carmesí atravesados por oro gritaron hacia Sanae, que los bloqueaba. El rostro de Sanae estaba serio. Podría haberlo esquivado, pero Tobirama e Itama lo respaldaban. Si lo hacía, morirían. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Sin dudarlo, atravesó los sellos con una sola mano y golpeó el suelo con la palma de la mano. Con un estruendo, una barricada de tierra de 5 metros de espesor se elevó como un escudo titánico entre los arcos de llamas y los 3 Senju. Auge. Los arcos de fuego se estrellaron contra la pared con un estallido amortiguado. La robusta muralla fue atravesada por 2 profundas y quemadas trincheras. Llovieron escombros y polvo mientras la pared se sacudía y aparecían pequeñas grietas, pero resistió. El temible ataque de Uchiha Setsuna fue detenido en seco por el muro levantado apresuradamente. Su impulso se rompió. Pero el verdadero golpe mortal no vino desde el frente. Justo cuando el ataque de Setsuna fue bloqueado y la atención de Sanae se centró hacia adelante, los Uchiha que habían flanqueado los tejados y las sombras aprovecharon su oportunidad perfecta. Tirar. Con un grito bajo, docenas de kunai silbaron desde ambos lados como un enjambre de avispas negras, disparándose directamente hacia Senju Sanae y los hermanos detrás de él, Tobirama e Itama. Aún más letal fue el hecho de que al menos una docena de esos kunai tenían etiquetas explosivas ardientes y chisporroteantes firmemente atadas a sus extremos. No es bueno. Las pupilas de Senju Sanae se encogieron abruptamente. Todavía podía parar o desviar kunai con el tachi en su mano, pero esas etiquetas explosivas, incluso como un Jonin élite del clan Senju, reconocido por su tenaz vitalidad, nunca se atrevería a resistirlas con su cuerpo físico. El poder explosivo de una sola etiqueta al explotar era comparable al de una granada de alto poder explosivo. Con una docena de ellos explotando a la vez, sería suficiente para nivelar este estrecho callejón, e incluso podría atrapar a Tobirama e Itama detrás de él en la explosión. ¡Fuera! Les gritaron a los 2 hermanos que estaban detrás de él. Al mismo tiempo, sin atreverse a quedarse donde estaba, irrumpió con chakra bajo los pies, preparándose para esquivar.
Pero el callejón era estrecho, y con los enemigos observando como tigres desde ambos lados, el espacio disponible para evadir era extremadamente limitado. En un instante, Senju Sanae vio en una situación desesperada. Tuvo que proteger a los dos que lo seguían mientras lidiaba con ataques letales desde 3 direcciones. La sombra de la muerte de la explosión los envolvió al instante. Bum 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 bum. Acompañadas de explosiones estremecedoras, las 12 etiquetas explosivas detonaron una tras otra en el estrecho callejón, como si fuera una serie de petardos. Ese rugido aterrador y continuo parecía como si estuviera a punto de destruir el mundo entero. Era ensordecedor, casi reventaba los tímpanos. Inmediatamente después, una violenta onda de choque y llamas furiosas surgieron con el impulso de un mar abrumador, tragándose instantáneamente el lugar donde Senju Sanae y los demás habían estado parados. Este poder destructor de mundos era como una bestia feroz que abría sus fauces sangrientas para barrer sin piedad los alrededores. Las casas de madera a ambos lados del callejón, ya precarias por los intensos combates, ahora estaban aún más indefensas. Ante esta fuerza destructiva, eran frágiles como papel fino, se rompían fácilmente, se volcaban y se prendían fuego uno por uno. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una masa de ruinas en llamas, bloqueando por la fuerza una gran sección del callejón. La insoportable ola de calor, que arrastraba innumerables rocas, astillas de madera y nubes de polvo, se abalanzó sobre Uchiha Setsuna como una manta que cubría el cielo. A pesar de que se había preparado de antemano y se retiró rápidamente, no pudo evitar levantar las manos para protegerse la cabeza y la cara, entrecerrando los ojos para resistir la aterradora invasión de la ola de calor. Al mismo tiempo, su Sharingan de 3 tomos, brillando con una luz fría, giraba rápidamente en medio del peso polvo, escaneando constantemente el entorno en un intento de encontrar sus objetivos en el caos. «Dispérsense», gritó Uchiha Setsuna en voz baja. Sus manos se movieron rápidamente de las empuñaduras de sus espadas al suelo y se arrodilló, adoptando una postura estable. Respiró profundamente, sosteniéndolo contra el polvo, formó sellos con las manos y su pecho se hinchó de repente. Liberación de viento. Tifón que pasa. Susurrido. Una ráfaga poderosa y controlada de viento huracanado salió de su boca como una mano gigante invisible, estrellándose contra el espeso polvo que permanecía en el centro de la explosión. Allá donde pasaba el vendaval, el polvo se dispersaba y barría rápidamente, dejando al descubierto el desorden que quedó después de la explosión. En el centro de la explosión se había excavado un pozo poco profundo en el suelo y el área circundante quedó carbonizada. En el centro del pozo había una cúpula defensiva semicircular formada por liberación tierra, como un cuenco de color amarillo terroso al revés. Su superficie estaba cubierta de grietas y marcas de quemaduras, habiendo resistido claramente una presión inmensa durante la explosión, pero no se había roto por completo después de todo. «Están dentro», susurró a un ninja Uchiha. La mirada de Uchiha Setsuna era tan fría y penetrante como una estrella de invierno, brillando con una luz escalofriante. Con un movimiento de su cuerpo, sin dudarlo extenderá la mano para agarrar las 2 espadas largas y afiladas clavadas en el suelo y la sacó con fuerza. Frente a la sólida defensa de liberación tierra que tenía frente a él, Uchiha Setsuna no eligió desmantelarla paso a paso. En cambio, decidió lanzar un ataque de una manera aún más agresiva y feroz. Setsuna respiró hondo, concentrando toda su fuerza en sus brazos. Un flujo continuo de chakra surgió de su cuerpo como una marea, fluyendo rápidamente hacia las espadas en sus manos. En un instante, las espadas originalmente tranquilas de repente se estallaron con una luz de fuego deslumbrante, ardiendo ferozmente como si hubieran sido prendidas en llamas. Inmediatamente después, Setsuna agarró fuertemente las empuñaduras y las balanceó hacia arriba con una velocidad increíble, las 2 espadas cruzándose en el aire para dibujar un arco magnífico. Al mismo tiempo, acompañado por el grito bajo y poderoso de su boca. Liberación de fuego. Salto de espada llama. Sol fantasma arcoíris. 15 ondas superpuestas. Este golpe de Setsuna no fue de ninguna manera un simple corte único. Fue una fusión de golpes continuos ultra rápidos y un control preciso y matizado sobre el elemento fuego. En un abrir y cerrar de ojos, 5 olas masivas de fuego, estrechamente conectadas y casi superpuestas, surgieron. Estas olas de fuego eran como dragones de fuego en alza, mostrando colmillos y garras con un impulso majestuoso.
Se apilaban unas sobre otras, cada capa más feroz y poderosa que la anterior, conteniendo un poder infinito. Con temperaturas insoportables y un poder aterrador capaz de destruir todo, se estrellaron directamente contra la ya tambaleante cúpula defensiva de Air Release. Boom crack. Bajo el impacto de las ondas de fuego superpuestas, la cúpula de tierra, ya llena de grietas, finalmente se vio superada. Emitió un gemido lastimero y se hizo añicos, convirtiéndose en una nube de fragmentos de tierra y polvo. Sin embargo, una vez que el polvo se asentó, se reveló que el interior del pozo poco profundo estaba vacío. ¿Qué? Las pupilas de Uchiha Setsuna se contrajeron. La explosión los había rodeado claramente, y la defensa del elemento tierra seguía allí, se escondía como un topo. En el momento en que Senju Sanai levantó el muro de la costa de la tierra para bloquear el ataque frontal, o quizás incluso antes ya había preparado un plan de respaldo. Utilizó Liberación Tierra para formar una tapa resistente para soportar la explosión desde arriba y los lados, mientras que simultáneamente llevó a Tobirama e Itama bajo tierra escondiéndose como un topo para escapar. Viejo astuto. Maldijo Setsuna para sus adentros, pero sus movimientos no se ralentizaron en absoluto. Cerró los ojos de inmediato y llevó su ninjutsu sensorial al límite. Las ondas sensoriales de chakra invisible emanaron rápidamente de él como centro. Escaneó meticulosamente cada centímetro de tierra en varios cientos de metros, buscando fluctuaciones anormales de chakra y rastros de pasajes subterráneos. Los encontré. En menos de 3 segundos, abrió los ojos de golpe y su Sharingan carmesí miró fijamente un espacio abierto en un patio residencial relativamente intacto a unos 200 metros más adelante. El suelo se abombó ligeramente y luego se quebró. 3 figuras algo desaliñadas, pero veloces, saltaron de la tierra. Eran Senju Sanai, Tobirama e Itama. Sin detenerse ni un momento, identifiquen su dirección e inmediatamente corrieron hacia el área dentro de los terrenos del clan donde la lucha era más intensa y los gritos más concentrados, probablemente donde los Senju los ancianos estaban organizando una línea defensiva.